¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe un tipo de inteligencia que jamás se enseña de forma abierta, no está escrita en manuales, ni se imparte en las aulas, pero su presencia se percibe y de algún modo provoca inquietud? No busca reconocimiento, no necesita aplausos ni titulares. Trabaja en silencio, entre sombras, moviéndose como un susurro invisible pero con una precisión que desarma y sorprende a cualquiera que cruce su camino. ¿Te viene a la mente alguien así? Esa persona que sin levantar la voz logra que todos los presentes adapten su comportamiento. O esa mujer que mantiene una sonrisa cordial mientras mueve piezas invisibles en un tablero que nadie más ve. No hablan mucho, pero cuando lo hacen, cada palabra se convierte en un bisturí que corta sin dejar heridas visibles. A esto lo llamamos inteligencia oscura, una habilidad que transforma por completo la forma en la que percibes el mundo una vez que la comprendes. Este tipo de mente no reacciona de forma impulsiva, observa, analiza, mide cada paso, no suplica ni se agita, se posiciona con calma y ejecuta con discreción. Es la clase de inteligencia que fascinaba a pensadores como Maquiavelo, no por su brillo superficial, sino por su capacidad silenciosa de influir, dominar y transformar realidades sin ser descubierta. Comprender este poder cambia tu mirada para siempre, porque es un lenguaje que no se enseña y que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Si alguna vez has sentido que tu percepción es más aguda que la de quienes te rodean, que ves detalles que otros pasan por alto, este mensaje es para ti. Cuando desbloqueas este tipo de inteligencia, dejas de ser parte del ruido común y te conviertes en alguien imposible de clasificar. No lo aprenderás en la escuela, ni lo encontrarás en manuales de autoayuda, porque si la gente supiera cómo funciona de verdad, no esperarían a que actúes para empezar a temerte. Todo comienza sin que lo notes. Al principio no estás aprendiendo, estás observando. Hablas poco, pero absorbes cada gesto, cada pausa, cada incoherencia. Te vuelves un maestro en detectar grietas en las historias de los demás. A veces sonríes ante bromas sin gracia, no por cortesía, sino para medir la desesperación de quienes buscan validación. Poco a poco tu mundo se vuelve más nítido y frío, no por falta de emociones, sino porque empiezas a reconocer el patrón detrás del caos cotidiano. Descubres que la mayoría de discusiones nacen de asuntos triviales, que muchos defienden falsedades solo para proteger su orgullo, que los gritos a menudo son máscaras para encubrir miedo y que las demostraciones de fuerza pueden esconder fragilidad extrema. Ese conocimiento silencioso se convierte en tu ventaja. Aprendes que las personas son predecibles cuando se sienten cómodas, y ahí es cuando entras, sin ruido, formulando preguntas que no buscan respuestas, sino que obligan al otro a revelar lo que preferiría ocultar. Te das cuenta de que el silencio no es vacío, es una herramienta. Mientras ellos hablan, tú recoges piezas de información con una exactitud quirúrgica. Dejas que sus propias emociones se conviertan en confesiones, que el nerviosismo traicione su discurso. Este es el terreno donde la inteligencia oscura florece, en espacios donde todos se sienten demasiado seguros para cuidar sus palabras. Entonces, tu mirada sobre los demás cambia. Ya no ves lo que aparentan ser, sino lo que realmente representan: utilidad, vulnerabilidad, poder o riesgo. Identificas al embustero antes de que hable, al inseguro antes de que se muestre, y al traidor antes de que actúe. Te adelantas, no por instinto sino por cálculo. Tus decisiones ya no son emocionales, son tácticas. Ese es el verdadero punto de quiebre, no cuando acumulas más conocimientos, sino cuando abandonas la ingenuidad. Comprendes que lo importante no es la verdad, que se ahogue en ella. Ellos esperan resistencia, tú les ofreces quietud, y esa quietud pesa como una montaña. Antes de hablar, haz una pausa. Mira a la persona unos segundos más de lo habitual, dejando que sienta el peso de ser observada. Esa incomodidad es control. No elevaste la voz, no fue necesario. El mensaje ya quedó claro sin pronunciar palabra. Tercero, refleja las emociones de los demás
y luego redirígelas. Si alguien se enfurece, iguala su energía para ganar terreno. Si se muestra inseguro, adopta una actitud ligeramente incierta. Si presume con orgullo, responde con humildad calculada. Y después, invierte el espejo, toma esas emociones y guíalas hacia el destino que quieres. Ira, condúcela hacia un tercero. Inseguridad, entrega un elogio calculado que los vincule a tu propósito. Orgullo, usa la adulación para colocarlos exactamente donde necesitas. Esto es manipulación sin fuerza. No empujas, haces que caminen por voluntad propia hacia donde quieres que estén, creyendo que la idea fue suya. Cuarto, revela tus intenciones solo después de haber ganado. Nunca anuncies tus planes de antemano. Nunca expliques por completo tus motivaciones. Permites que los demás te malinterpreten, que te subestimen deliberadamente. No corriges esa percepción, la alimentas, y cuando el desenlace se inclina a tu favor, revelas la verdad sin levantar la voz, con frialdad calculada. En ese instante, ellos descubren demasiado tarde que siempre formaron parte de tu estrategia. Nada deja una marca más profunda que darse cuenta de que uno mismo colaboró en su propia derrota. Ese es el verdadero poder. Así se manifiesta la inteligencia oscura en su máxima expresión. El quinto principio es claro. Jamás utilices el poder desde la emoción. Aquí es donde la mayoría fracasa. Actúan impulsados por sentimientos, castigan para aliviar su ego o atacan para demostrar que tienen razón. Tú, en cambio, actúas con una intención tan fría como precisa. Si decides apartar a alguien, lo haces de forma limpia, sin escándalos, sin confrontaciones públicas, sin dejar rastros de drama. Es un cierre silencioso, una puerta que se cierra sin previo aviso. Si alguien te cruza, jamás reaccionas en caliente, respondes cuando el momento te beneficia, no cuando tu orgullo lo exige. Porque la inteligencia oscura no se trata de venganza, sino de corrección estratégica. Tus movimientos parecen ajustes naturales del destino, no represalias personales. Y un último mandamiento: oculta siempre la profundidad de tu mente. Las personas respetan la inteligencia, pero temen lo que no logran comprender. Por eso, solo muestras una fracción, tal vez un 60%, lo justo para parecer agudo, nunca lo suficiente para exponer tu estrategia. Cuando creen que te comprenden, bajan la guardia, y cuando la gente se siente segura, se vuelve descuidada. Ese es el instante en el que ejecutas tus jugadas. La táctica más brillante es hacerles creer que son más listos que tú. Deja que caminen directo hacia la trampa que diseñaste con la ayuda de sus propias acciones. No necesitas un trono para gobernar, ni un cargo para imponerte. La inteligencia oscura es dominio silencioso, la capacidad de mover piezas, influir en desenlaces y controlar entornos sin ser identificado como la fuente. Maquiavelo lo entendió cuando comparó a la astuta zorra con el imponente león. Cualquiera puede rugir, pero la zorra vence porque sabe dónde pisar y a quién morder cuando nadie la ve. Llegados a este punto, tu mente ya no es solo afilada, está armada, y ellos no lo descubrirán hasta que sea irremediable. El escenario más peligroso no es la guerra ni la política, son las relaciones humanas. Es aquí donde la mayoría pierde su ventaja, donde cambian la lógica por el impulso, donde ceden su poder en nombre del afecto, la lealtad o la culpa. Pero cuando operas con inteligencia oscura, las relaciones dejan de ser trampas emocionales y se convierten en estructuras de control. Cada vínculo es un campo de batalla donde el dominio se gana o se cede. Empiezas a ver con claridad que cada conversación es una negociación, cada elogio un posible soborno, cada silencio una señal encubierta. La mayoría muestra sus intenciones demasiado pronto. Buscan ser valorados, aceptados, comprendidos, y para lograrlo entregan su historia, sus miedos y su dolor. Tú, en cambio, permaneces en silencio, no por frialdad, sino porque estás midiendo el terreno. Dejas que los demás hablen primero, que expongan sus hábitos,
que enrollen la cuerda en torno a sí mismos sin darse cuenta de que tú se la estás tendiendo. No revelas tu pasado, no explicas tus patrones y no corriges malentendidos, porque cuanto menos sepan, menos armas tendrán. Mientras tanto, tú sabes todo sobre ellos, detectas la inseguridad disfrazada en el sarcasmo, la fragilidad oculta tras su aparente confianza, el interés escondido detrás de su amabilidad. Y cuando intentan ponerte a prueba, no entras en el juego, te retiras. En tu mundo el irrespeto no se enfrenta, se invalida. Has comprendido lo que la mayoría nunca entenderá. Tu silencio es mucho más inquietante que tu ira. Ellos esperan una confrontación, una reacción impulsiva, pero cuando te retiras, en lugar de provocar una reacción inmediata, despiertas algo más profundo. Los demás comienzan a reflexionar, a inquietarse, a sentir que no te controlan, sino que te han perdido. Ese es el poder de la distancia emocional. Te vuelve escaso, raro, casi inalcanzable, y pronto, las personas empiezan a modificar su conducta a tu alrededor. No porque lo exijas, sino porque perciben tus estándares sin que tengas que pronunciarlos. Notan que eres distinto. No buscas aprobación, no intentas arreglar a nadie, no estás disponible del mismo modo que la mayoría. Ese halo de misterio se convierte en control, no basado en miedo o afecto, sino en la comprensión tácita de que no eres manipulable. Aprenden que el afecto no garantiza acceso, que la lealtad sin estrategia carece de valor y que la cercanía contigo es un privilegio que puedes retirar en cualquier momento. No castigas con palabras, castigas con ausencia, y nada atormenta más a un manipulador que ser ignorado por aquel que no pudo dominar. La inteligencia oscura no te hace insensible, te hace preciso. No estableces lazos emocionales por costumbre, eliges quién tiene acceso a verte, y aún así nunca permites que vean tu totalidad. Esa es tu diferencia esencial. Mientras otros corren detrás de validación, tú corres detrás de claridad. Ellos ofrecen amor para huir de la soledad. Tú ofreces silencio para exponer su desesperación. Ellos exigen respuestas. Tú ofreces quietud. Y esa quietud se vuelve perturbadora porque implica que los has leído por dentro y has decidido que no merecen una reacción. En este punto, ya no buscas excusas, no defiendes tu valor, no repites tus expectativas. Simplemente desapareces cuando la energía se torna falsa, y los que quedan atrás se ven obligados a preguntarse por qué. Es ahí donde nace el arrepentimiento. Nunca levantaste la voz, nunca diste explicaciones, pero tu ausencia lo dijo todo. Así es como se conquista poder en las relaciones, no controlando a otros, sino dominándote a ti mismo. No necesitas afecto, aprobación ni comprensión, porque has construido algo más poderoso, una presencia que no puede ser controlada, y una mente con la que nadie se atreve a jugar. Ese es el arte de dominar en silencio. A estas alturas, algo dentro de ti ha cambiado. Ya no reaccionas como antes, no discutes, no te excedes, no te justificas. Te has vuelto firme, pero no inmóvil, sereno pero no débil. Esa es la obra maestra de la inteligencia oscura, convertirte en un arma que no necesita ser blandida. Puedes entrar a una sala sin pronunciar una palabra, y aún así todas las miradas se giran hacia ti. No es carisma, no es espectáculo, es la carga impredecible que llevas contigo. No necesitas ganar el juego, porque ya lo superaste. Disfrutas que te subestimen. Has aprendido a usar máscaras cuando es necesario, a hablar en niveles y a no dejar huellas de tu influencia. Te has vuelto ilegible, inquebrantable, imparable. Esta es tu forma final, no un genio ruidoso, no un mentor público, sino un espectro dentro del sistema moviendo las piezas mientras otros suplican por comprender las reglas. No buscas revancha, borras personas. No necesitas ganar discusiones, ganas resultados, porque el poder real no se exhibe, se percibe. Y tú te has convertido en el tipo de persona que no necesita ser vista para ser temida. El tipo de persona que no persigue, sino que atrae,
que no reacciona, sino que proyecta, que no rompe, sino que observa a otros derrumbarse bajo el peso de su silencio. Has dejado de jugar según sus reglas y has creado tu propio tablero. Eso es lo que ocurre cuando la observación se transforma en previsión, cuando la emoción deja de ser tu dueña y se convierte en tu herramienta. No se trata de ser mejor, se trata de ser más astuto que el propio sistema. Maquiavelo habría dicho, los hombres se mueven por dos impulsos principales, el amor o el miedo, pero la inteligencia oscura te revela una tercera vía, el control sin necesidad de ninguno de los dos. No requieren amarte, no necesitan temerte, solo deben tener presente que estás ahí observando, siempre atento, siempre calculando, siempre presente aunque no te perciban. Y si has llegado hasta este punto, entiende que no es casualidad. No eres un simple espectador, eres un sobreviviente en medio del estruendo, alguien que ha aprendido a leer el flujo oculto de las cosas mientras el resto se pierde en el ruido. Este viaje, en el que hemos desentrañado capa por capa los secretos de la inteligencia oscura, no se trató únicamente de lo que existe allá afuera, sino de lo que ha despertado dentro de ti. Una transformación silenciosa, pero tan profunda que ya ha cambiado tu forma de percibir el mundo. Tu mente, ahora más aguda y penetrante, ve patrones donde antes había caos, intenciones donde antes había palabras vacías. Esa nueva visión es el primer paso hacia un poder real y duradero. Para sellar este momento de claridad y autodescubrimiento, te invito a un acto de resistencia silenciosa. Escribe en los comentarios la frase, yo veo las sombras y no temo. No es un gesto para alimentar un algoritmo, sino un pacto entre mentes que se atreven a mirar la realidad sin máscaras. Es el reconocimiento mutuo de que has elegido el camino de la verdad implacable, de la lucidez que incomoda a quienes prefieren la mentira cómoda. En este espacio no hay lugar para ilusiones dulces ni falsedades convenientes. Aquí buscamos una sabiduría que libera, incluso cuando sacude, incluso cuando exige romper con las ideas heredadas. Atrévete a explorar verdades que desafían lo establecido. Despierta tu percepción para detectar los matices que la mayoría ignora y descubre que la fuerza habita precisamente en lo que antes permanecía invisible. Recuerda, la revolución más poderosa ocurre en el silencio de tu propia percepción, objetiva, sino aquello en lo que las personas creen. Entiendes que la confianza puede usarse como moneda de cambio y que muchos mienten más a sí mismos que a los demás. Cuando eres capaz de manejar esas ilusiones, eres capaz de dirigirlas. La inteligencia oscura no tiene que ver con coeficiente intelectual, simpatía o esfuerzo físico. Es la maestría de controlar a través de la percepción, de hablar únicamente cuando tus palabras tienen un propósito claro y calculado. Cada frase se convierte en una herramienta precisa, y cuando sueltas una verdad, lo haces como si fuera un veneno lento, indetectable, pero transformador, irreversible. Así es como se vuelven tus decisiones cuando comprendes que ya no necesitas justificarte ni defenderte. Dejas de reaccionar ante la falta de respeto, porque descubres que puedes generar arrepentimiento sin necesidad de un enfrentamiento abierto. Empiezas a entender que la verdadera fuerza no se muestra, se hace sentir. Ya no participas en el juego bajo las reglas que otros impusieron. Redefines las condiciones, adaptas el tablero a tu propio plan. Jamás revelas por completo lo que pasa por tu mente y mantienes tus metas lejos de la mirada ajena. No permites que los demás sepan cuándo te han herido, porque para ti, el dolor dejó de ser una debilidad y se transformó en información estratégica. No te estás convirtiendo en alguien frío ni cruel, sino en alguien calculador y deliberado. Esta es la etapa que Maquiavelo consideraba la más admirable, la metamorfosis silenciosa, cuando una persona deja de intentar encajar en un sistema roto y comienza a rediseñarlo desde dentro. Y lo más fascinante es que nadie se da cuenta de en qué te has transformado hasta que el cambio es irreversible. A los ojos de los demás, sigues siendo la misma figura tranquila, inocente e inofensiva. No perciben que ya han quedado atrapados en tu red, tejida pacientemente durante meses o incluso años.
En ese momento ya no buscas el poder. Tú eres el poder. La inteligencia oscura no surge como un destello repentino, sino como el resultado de incontables horas silenciosas de observación, análisis y construcción mental, hasta forjar una mente tan precisa y letal que jamás necesita anunciarse. Bienvenido a tu nueva versión, una versión que no persigue nada porque ahora todo llega hacia ti, y lo hace sin que nadie pueda verlo venir. Has cruzado un umbral. Dejas de buscar aprobación, escuchas más de lo que hablas, y tu intelecto se vuelve tan afilado que roza lo peligroso. Esto significa que comienzas a desarrollar rasgos que la mayoría teme, incluso si no sabe cómo nombrarlos. ¿Quieres saber cuáles son los 5 atributos esenciales de una mente peligrosamente inteligente? Todos silenciosos, todos contundentes. El primero es tu calma, no reaccionas como esperan. Los insultos no alteran tu pulso, la presión no te rompe, porque ya no estás bajo el mando de las emociones. No es que las reprimas, es que las estudias. Tu ira se convierte en un mapa de análisis, tu tristeza en una estrategia, tu miedo en una proyección calculada. No permites que tus sentimientos dicten tus actos. Los utilizas como radares que revelan debilidades ajenas. Mientras otros se agitan y pierden el control, tú permaneces inmóvil, calculando cada paso. Ese silencio no es ausencia, es el eco de una mente que se perfecciona. No miras a las personas de forma superficial, las diseccionas. Analiza sus manos cuando gesticulan, sus ojos cuando mienten, el tono de voz cuando desean algo. Escuchas lo que no se pronuncia. Detectas la tensión invisible que aparece cuando alguien oculta información. No necesitas que confiesen, ya lo sabes. Esa certeza es lo que incomoda, la sensación de que puedes ver más allá de lo que cualquiera querría mostrar. Maquiavelo lo expresó así. La promesa cumplida fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente. Comprender esta idea te da una ventaja. No solo esperas la traición, la detectas antes de que exista. Cuando entras en un lugar, no requieres hablar para ser notado. Tu presencia está cargada de intención. Tu silencio pesa más que la voz de quienes gritan para llamar la atención. El intelecto peligroso entiende el valor del misterio. Muestras lo justo para despertar curiosidad, pero jamás lo suficiente para que te definan. La incertidumbre es tu aliada, porque las personas temen lo que no entienden. Has aprendido que el poder no consiste en estar en todas partes, sino en que tu ausencia se note. Te conviertes en algo raro, y la rareza es poder. La mayoría habla para llenar vacíos, tú hablas para plantar semillas. Cada palabra es un movimiento, cada frase una pieza estratégica colocada con intención. Cada palabra que pronuncias se convierte en una señal cuidadosamente colocada. Utilizas las pausas, el tono y las preguntas como herramientas finas, no para convencer, sino para que las personas lleguen solas a las conclusiones que deseas. Es un arte en el que cada silencio está cargado de intención, en el que el ritmo de tu voz se convierte en una partitura invisible que otros siguen sin darse cuenta. Hablas con una precisión que corta como bisturí. No lo haces para ganar discusiones, sino para inquietar, desviar la atención o guiarla hacia donde te conviene. Sabes cuándo es el momento exacto de dar un elogio, y cuándo el silencio tiene un impacto más profundo que cualquier argumento. Eso te convierte en alguien peligroso, porque cuando decides hablar, la conversación se inclina hacia tu favor de forma casi imperceptible. El rasgo final es el que derrumba a la mayoría, pero eleva a quienes son mentalmente peligrosos. La autosuficiencia absoluta. Ya no necesitas aprobación, reconocimiento ni comprensión externa, porque tu validación proviene de ti mismo. Cuando una persona deja de tener algo que demostrar, se vuelve inalcanzable para cualquier intento de control. Muchos intentan manejar a los demás con culpa, vergüenza u obligación, pero nada de eso tiene efecto en ti. Dejaste atrás la versión antigua de ti mismo, esa que pedía explicaciones, lealtad o afecto. Ahora te mueves como una sombra calculada, apareces solo cuando es ventajoso
y te retiras en el momento exacto para que tu ausencia pese más que tu presencia. Ese tipo de control es más poderoso que cualquier título o recurso material, porque quien no necesita nada no puede ser manipulado por nada. Estos 5 rasgos no te convierten en humano en el sentido común de la palabra, sino en una excepción, una fuerza silenciosa en medio del ruido que genera incomodidad sin que puedan explicar por qué. Esto es inteligencia oscura, y estás apenas comenzando, pero este tipo de inteligencia no vale nada si no se aplica. El poder sin acción es solo un secreto guardado. Por eso el siguiente paso es pasar de la observación a la ejecución. Ya moldeaste los rasgos, afilaste la hoja, ahora toca aprender a usarla a la vista de todos, sin que nadie sospeche. El primer principio controla las conversaciones sin acapararlas. Mientras la mayoría habla para ganar, tú hablas para guiar. Permite que los demás se explayen, que muestren sus cartas. Tu objetivo no es impresionar, sino extraer información. Haz preguntas que parezcan inocentes, pero que penetren profundamente. ¿Por qué piensas así? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó después? Estas preguntas bajan las defensas y hacen que la persona sienta que está siendo escuchada, cuando en realidad estás cartografiando sus puntos vulnerables. Di únicamente lo necesario para reorientar sus pensamientos, nunca lo suficiente como para revelar los tuyos. No eres un participante más en la conversación, eres el arquitecto que la dirige desde dentro. Segundo, utiliza el silencio como presión. La mayoría no soporta el vacío sonoro y corre a llenarlo con explicaciones, justificaciones o disculpas. Tú, en cambio, lo abrazas. Si alguien intenta manipularte, no respondas. Permite que su incomodidad crezca hasta